Y quiero vivir el día de hoy como si fuera mi último día que tengo para predicar y para servir a Dios y para amar a medio mundo. Como si hoy es la primera vez que estoy en una iglesia y que puedo sentir el amor de Dios y transmitirlo a quien persona se me ponga al frente. Como si hoy fuera la primera vez que escuchaste el Evangelio. Como si hoy por primera vez sentiste ese amor del Señor como amor líquido que es enviado hacia tu ser, que te cubre tu cabeza, tus pies. Cristo salva. Cristo tiene poder para transformar y perdonar todos nuestros pecados y darnos esperanza hasta la vida eterna. Aquí, al rendirte adoración, yo siento su gloria, en su presencia, son sus manos. Les pedimos que abran sus Biblias en el libro de Proverbios, Proverbios 14. En Proverbios 14 nos encontramos nosotros con un mensaje importante, el que contrasta entre la sabiduría y la insensatez o la necedad. Y quiero empezar el mensaje de hoy, mensaje de inspiración, mensaje que deseo les entregue a ustedes esperanza, fe y vigor, el de reconocer que es el escoger de nosotros. ¿Vamos a escoger ser sabios o vamos a escoger ser necios? ¿Vamos a escoger creer en Dios o rechazar a Dios? Y en Proverbios nos encontramos nosotros con un libro que está cargado de enseñanzas y de dichos profundos para que nosotros logremos saber cómo vivir la vida y cómo disfrutar en la vida de la sabiduría de Dios, siendo que el fundamento es el temor de Dios, el principio de toda sabiduría. En el capítulo 14, y vamos a estar dando lugar a estudiar Proverbios y aprender de Proverbios estas enseñanzas tan importantes, les llamo la atención al versículo 1 donde dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y cuando hablamos los elogios y cuando hacemos las memorias dignas de traer a colación en un día como este, el Día de las Madres, sabemos que hay quienes son aún muy tiernas de edad y sin embargo ya han dado lugar a dar a luz a un bebé. Hay personas que también ya son mayores y en sus rostros demuestran lo que es los años vividos y sufridos. Existen aquellas madres que ríen mientras que hay madres que lloran. Hay madres que en sus brazos tiernos llevan a aquel bebé en las pasadas horas de la noche porque está despierto, quizá con cólico o con algún otro malestar. Están las madres con sus rostros en donde quedan marcadas las lágrimas que corrieron al mirar ellas las fotografías de sus hijos que están lejos, quizá cumpliendo un servicio militar en lugares peligrosos. Están las madres que reciben la carta o el mensaje de sus hijos que están en la prisión o en la cárcel. Están las madres en cuyos corazones la distancia es borrada porque lo llevan siempre muy presente a aquellos hijos que están lejos. Hay madres asimismo que llevan atareadas la labor de cada día, que es una labor insaciable e interminable. Hay madres que en sus brazos no tienen a un bebé, mas sin embargo en su corazón han llevado a muchos bebés, a muchos niños a quienes le han brindado de ese amor que solamente una mujer abnegada, virtuosa y sabia pudiera ofrecer. Hay madres que sin duda sabemos han vivido a través de la experiencia lo que es haber tenido una madre, quien fuera quizás su mejor amiga, pero ahora han dejado simplemente la marca del perfume y del amor, así en los hijos como en los nietos. Así también hay las madres cuyas personas, sabemos, el día de hoy necesitan una palabra de apoyo, de consuelo, de conforte. Y en medio de cualquier circunstancia y situación, el día de hoy queremos señalarles a aquel quien es el dador de la vida, aquel quien nos hizo y nos creó. Y Él es nuestro Creador, nuestro Padre eterno, nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Démosle un fuerte aplauso al Señor en este día. A Él le damos toda la gloria y a Él le damos también toda la honra. No solamente en el versículo 1 de Proverbios 14 nos señala grandemente y en forma precisa
el contraste entre el sabio y también el necio. Pero hablando de la mujer en el día como hoy, la mujer sabia edifica su casa. Y vemos que toda madre y toda mujer desea edificar en vez de construir. Pero para poder edificar y construir hay que ser sabias. Y lo contrario, el ser necia con sus propias manos derriba lo que en alguna ocasión se construyó o se quiso edificar. La pregunta es ¿por qué? Porque es el escoger hoy en una forma determinada si vas a ser sabia o si vas a ser necia. Si vas a creer en Dios o vas a rechazar la fe en Dios. En el versículo 12 de Proverbios 14 se nos declara una importante verdad del porqué. El porqué de personas tomar decisiones equivocadas en cuanto a la necedad o a la sabiduría. Verso 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es caminos de muerte. Y en efecto vemos que hay personas que creen estar bien. A su parecer ellos están haciendo lo correcto, pero ciertamente no es debido a su opinión, a su pensamiento solo, pero es el saber que es la palabra de Dios la que hace sabio al sencillo. Es la palabra de Dios la que convierte el alma. Es la palabra de Dios la que revela el amor de Dios en nuestras vidas. Y es por eso que vemos que aquella persona que por sí mismo asume el pensamiento de yo voy a hacer esto porque me conviene o porque así lo creo yo o esta es mi opinión, hablando de religión o hablando de pareceres o de lo que han de escoger en sus vidas. Vemos que el fin es camino de muerte, algo que todos un día vamos a tener que enfrentarlo. La muerte es inevitable para todos. Pero quiero decirles que no hace más que unas pocas semanas estuvimos los cristianos celebrando el día de resurrección. ¿Cuántos lo tienen presente ello? Y la resurrección de Jesucristo es la que denota que la muerte fue vencida. La muerte, aquello que reconocemos, es la consecuencia del pecado. La Biblia dice que todos hemos pecado, todos estamos en contra de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte en Romanos capítulo 6, verso 23. Pero escúcheme, ese no es el fin. El fin no es la muerte, el fin no es el castigo del pecado, sino el hecho de que a través del amor de Dios, enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados, entonces Jesucristo no solamente murió, pero Él también resucitó de entre los muertos. ¿Cuántos lo creen y exclaman una fuerte alabanza? Dios resucitó a Jesucristo. Por eso nos dice en Romanos 6:23, mas el regalo de Dios es salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Pablo diría a los Corintios en el capítulo 15, verso 55, diciéndole, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Vemos que para cualquier cosa en la vida hay solución, pero menos para la muerte. Ese es el dicho tan común a través de las generaciones. Todo tiene solución, excepto la muerte. Pero para el cristiano la muerte no es ni la solución, ni es simplemente algo más que ha de pasar, sino es aquel umbral por el cual traspasaremos para llegar a la presencia del Señor. Estas son las buenas noticias, que Jesucristo venció la muerte, Jesucristo fue levantado de la tumba y Dios nos muestra a cada uno de nosotros que de la misma forma tenemos la oportunidad para tú y yo también ser levantados de entre los muertos. Nuestro cuerpo ciertamente sabemos llega un punto en el que comienza a envejecer, a deteriorarse, a enfermarse, pero tenemos una alma inmortal que aún ha de proseguir en su existencia y cuando somos cristianos nuestra alma va a ir a vivir con Dios por siempre y por toda la eternidad, porque hay una casa que fue a preparar más allá del sol, más allá del firmamento. Existe un hogar para ti y para mí, porque somos cristianos y hemos creído en el Señor Jesucristo. Todos podemos confiar en Jesús. Todos podemos confiar en Jesús como el único y suficiente Salvador. Aquel que nos da la seguridad de saber que cuando nos separamos de este cuerpo que se deteriora, que fue hecho del polvo, seremos llevados a la permanencia permanente con el Señor Jesucristo en los cielos. La pregunta es, ¿estás tú listo para recibir el regalo de Dios?
¿Estás tú consciente que es un regalo? No lo puedes obtener por mérito ni por ganancia, sino es un regalo que hay que recibir, es la salvación. Pero es necesario arrepentirte de tu pecado, es necesario confiar en Jesucristo como tu propio Salvador y tu único Señor. En Hechos 3:19 se nos dice a nosotros que nos arrepintamos y que nos convirtamos al Señor para que nuestros pecados sean perdonados. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Pablo dice en Romanos 10, versículo 9 también, que si confesamos con la boca que Jesús es el Señor y creemos en el corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. ¿Cuántos lo creen y dicen amén a ello? Jesucristo nos declara entonces en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y de todos los que estamos aquí presentes, yo no sé cuántos o quiénes sean aquellos que han hecho esta afirmación de fe, que han aceptado y han creído en el Señor. Porque puede haber muchas personas en las iglesias que aún no han creído en Él. Pueden haber muchas personas que dicen que han creído, pero de los labios para afuera, pero no hay evidencia de un cambio y de una transformación. Para esto les voy a pedir que inclinen todos sus rostros conmigo. Y es de cada uno el de, por su buena voluntad y deseo y decisión personal, el poder hacer esta oración en forma sincera. Padre, vengo a ti y te confieso mi pecado y te pido me perdones. Gracias, Señor, por la promesa que si confieso mis pecados, tú eres fiel para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Señor, me torno a ti completamente para vivir por ti y para ti. Y te pido, por el poder del Espíritu Santo, para que me ayudes a vivir una vida que te agrade. Gracias, Señor, por enviar a Jesús a morir en la cruz y pagar el precio de mis pecados y levantarlo de la muerte. Al aceptarlo como mi Salvador y Señor, yo también seré levantado de la muerte y he de experimentar una vida nueva en Cristo. Yo me rindo completamente a ti, oh Dios, y te digo en el nombre de Jesús que soy tu Hijo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Démosle un fuerte aplauso a las personas que hicieran esta oración. Casi 40 años han pasado cuando yo hice esta oración, o una oración similar, cuando alguien me confrontó con la verdad del Evangelio. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero no basta con haber hecho la oración, no basta con hoy sentir el palpitar de un corazón que se acelera al sentir la emoción y al escuchar la verdad que te amplía el pensamiento y el sentimiento, pero hay cosas que hay que hacer para crecer. Yo creo que si cada uno de nosotros hoy nos afirmamos en la fe y nos proponemos a querer crecer espiritualmente, vamos no solamente a crecer, pero nos vamos a reproducir. Porque somos ovejas del prado del Señor y ovejas que están sanas se reproducen. Ovejas que están sanas van a dar lugar a hacer 4 cosas. Número 1, van a orar a Dios, así como lo hicimos hace un momento, pero lo van a hacer ustedes por ustedes mismos en cada oportunidad que se presente. La oración es comunicarte directamente con Dios. La oración es algo importante porque nos permite pasar tiempo con el Señor, el pensamiento y el corazón, y cuando lo hacemos cada día, aún cuanto mejor. La Biblia dice que traigamos nuestras peticiones delante de Dios. Todos tenemos peticiones. A veces perdemos tiempo diciéndole a la gente nuestras necesidades cuando más bien pudiéramos tomar el tiempo de hablar con Dios porque Él se preocupa por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Orar con Dios, hablar con Él, comunicarnos diariamente. Segundo, leer la Biblia. No basta con venir a la iglesia y escuchar un sermón y leer juntos un pasaje que se explica y se lleva hacia un entendimiento más profundo, pero es cada uno tomar la disciplina de leer. Es como una carta de amor de Dios hacia nosotros y mientras más la leamos, más nos enamoraremos también de Él. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios en Romanos 10:17. Y asimismo, no solamente es orar, leer la palabra de Dios, pero para que tú y yo podamos crecer espiritualmente, necesitamos tener compañerismo. Necesitamos tener unos con otros comunión, como hermanos, como creyentes, que creemos en un mismo Dios, en un mismo Salvador. Asimismo que participamos de esta comunidad de creyentes llamada iglesia.
Y necesitamos tener amigos que tengan la misma fe y la misma creencia para animarnos unos a otros y de esta manera también, en forma importante, aprender juntos de la palabra. Yo aprendo, tú aprendes y estamos aprendiendo y estamos creciendo. Hoy te pregunto, ¿cómo estás? Podemos decir aprendiendo y creciendo. ¿Están listos para responder todos conmigo en voz alta? Les pregunto, ¿cómo estamos en este día? Y insisto, con una vez más preguntarles y que todos respondan la misma respuesta. ¿Cómo estás en este día? Necesitamos crecer espiritualmente. Y no basta con el decir, oh, yo voy a la iglesia, sí, porque me queda cerca, o porque me llevan. No, es porque tú deseas, sí, porque tú tienes hambre y sed de su palabra, experimentar ese poder, esa realidad en nuestras vidas. Y el de continuar cada uno en forma individual, orando, leyendo, compartiendo de un tiempo de comunión. Y lo cuarto es lo siguiente, compartir con otros. Darle tu historia a las demás personas. Cuando compartes tu fe de Jesucristo con otros más, con el interés de querer que ellos también conozcan, así como tú has conocido al Señor. Tú oras para que el Señor se revele a ti como también a ellos. De esta manera el Señor Jesucristo ha de hablarnos a cada uno en forma particular, como lo hizo con los discípulos. Dijo, ven y sígueme y te haré pescador de hombre. Implica que tú y yo vamos a ser personas que vamos a ganar personas para que ellos, conociendo al Señor, sean salvos también de sus pecados. Entonces, 4 cosas: orar, leer la Biblia, tener compañerismo y contarle a otros nuestra historia. Les aseguro que si lo hacemos, a partir de este día, olvídate de ayer, olvídate del pasado, a partir de este día, propóntelo hacer y verás un cambio, una diferencia, un crecimiento evidente e innegable. Yo me acuerdo de un pastor amigo que empezó una iglesia allá en las misiones en Sudamérica con un grupo pequeño. Y cada año que yo iba, miraba que ese grupo iba creciendo y creciendo y creciendo, pero reparé en observar algo que él hacía cada vez. Aunque él me tenía a mí como pastor invitado, siempre él repetía la misma cosa. Hablaba de cuál era la visión de la iglesia y les presentaba a ellos el desafío. No solamente venir a la iglesia, escuchar y emocionarse, pero también que cada uno tomara a conciencia de que si quieren cambiar, entonces nos sometamos a ese tiempo en el cual practiquemos estos principios fundamentales. Y en efecto así fue. Y esta iglesia ha estado creciendo y sigue creciendo y continúa creciendo por todas partes. El que tú y yo estemos hoy en la iglesia significa que Dios nos está dando la oportunidad para que de verdad podamos demostrarnos a nosotros mismos y al mundo que Jesucristo cambia vidas. ¿Cuántos creen que Jesucristo cambia? Ahora decimos, sí, yo creo que Cristo cambia y transforma, pero la pregunta es, ¿te está cambiando a ti? ¿Está transformando Él tu vida? ¿Eres la persona que no eras ayer? ¿No eres quien fuiste ni eres quien serás? El Señor te está cambiando de día en día. La Biblia dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es nuestro culto racional, lo menos que podemos hacer por lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y que no nos conformemos a este siglo, a este sistema de vida, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. El estar en el centro de voluntad de Dios lleva consigo a que desarrollemos y crezcamos y nos multipliquemos. Pero si no te presentas al Señor y si no dejas de conformarte a este mundo, sino que dejas que Él te transforme más bien, entonces notarás una grande, grande bendición. Entonces, cuando venimos a esta iglesia, sabemos que es una iglesia que no empezó ayer, ni tampoco hace unos pocos años atrás, pero hace 39 años, cuando su servidor tenía 17 años de edad y entregué mi vida a Cristo. Desde entonces he visto al Señor moverse y manifestarse de una manera maravillosa, pero el testimonio no cambia el propósito particular. El propósito de nosotros de existir tiene 3 principios bíblicos que son mandatos del Señor para nuestra iglesia. Y es el de alcanzar hacia arriba, hacia adentro y hacia afuera. ¿Pueden repetirlo conmigo? Alcanzar hacia arriba, hacia adentro y hacia afuera. Una vez más, todos juntos. Alcanzar hacia arriba, hacia adentro y hacia afuera. Cuando hablamos de alcanzar hacia arriba, como creyentes sabemos que hemos de, entregándole la vida al Señor, adorarle en espíritu y en verdad. Que Dios sea la prioridad en nuestra vida.
y que le adoremos en todo lo que hagamos. Y adorar a Dios no es solamente tocar un instrumento y cantar bonito, es el estilo de vida, es el desarrollo de tu existencia en todo lo que hacemos, en la casa, en el trabajo, en la escuela y también por ende en la iglesia. Es ponerle nuestra atención al Señor, es fijar nuestros ojos en Jesucristo. Ser verdaderos seguidores nos convierte en verdaderos adoradores. Alcanzar hacia arriba. Digan conmigo, alcanzar hacia arriba. Lo segundo es alcanzar hacia adentro. Y como creyentes sabemos que la iglesia existe para que nosotros podamos crecer en nuestra relación con Dios, y esto es a través de lo que toma lugar dentro de ti. Muchas personas quieren cambiar por lo externo, ¿no? Se pueden dar lugar a arreglar, a pintar, maquillaje, a peinarse mejor, a cambiar su corte de pelo y todas estas cosas. Pero cuando se habla acerca de lo que el Señor hace en nuestro interior, es el corazón, es el alma, es nuestro espíritu que da testimonio de que el Espíritu Santo de Dios está obrando en nosotros. Y esto toma lugar por la palabra de Dios. No hay sustituto a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos limpia y nos lava, así como el agua que nos purifica. Cuando leemos la Biblia, cuando escuchamos enseñanzas que nos nutren, nos alimentan y nos conectan con Dios, al igual que nos conectamos unos con otros, para ser parte de esta comunidad de creyentes que venimos los martes a orar y participamos en el ministerio de inglés con los jóvenes o con las personas que no hablan español, o somos bilingües y desarrollamos ambos campos de arena porque el Señor está obrando en nosotros. No nos limitamos a pensar, no discriminamos a quien fuera diferente a nosotros, y nos conecta por el amor del Señor en todo lo que Él hace. Alcanzar hacia arriba, alcanzar hacia adentro. ¿Y cuál es el tercero? Alcanzar hacia afuera. Y cuando hablamos de creer que Dios no solamente me ama a mí y a ti, pero ama al mundo, nos damos cuenta que el pecado de este mundo es aquel que ha hecho llevar a Cristo en la cruz del Calvario. Y los deseos del Señor es alcanzar a todo mundo. La voluntad de Dios es que nadie perezca, más que todos procedan al arrepentimiento. Y creer en Jesús es el suceso más grande que le puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Lo primero es haber conocido a Jesús, cambió tu vida, te transformó, y por lo tanto como creyentes tenemos ese privilegio. Digan conmigo, ¿tenemos este qué? Pero junto con el privilegio hay una obligación. Digan la segunda palabra, privilegio, ¿y qué más? Y obligación, de que no solamente para nosotros, sino también para otros. Que compartamos con nuestra familia, con nuestros amigos, compañeros de escuela, de trabajo, vecindario, y donde quiera que estemos, y aún por todo el mundo, llevando en las misiones el trabajo que el Señor nos ha encomendado a nosotros. Hermanos queridos, esa es la visión de nuestra misión. ¿Cuál es el deseo del corazón? Glorificar a Dios a través de nuestras vidas. ¿Cómo? Siendo transformados por Dios. No es lo que hablemos, es lo que realmente somos. Transformados, que tu esposa, que tu marido, que tus hijos, que los que te conocen de cerca digan, wow, de veras que has cambiado. Oye, ¿cómo lo hiciste? Oye, ¿a qué iglesia vas? Dime, ¿cómo es que esto ocurre? Y tú serás un testimonio vivo del poder de Dios. Asimismo, nuestra misión es comunicar. Digan conmigo, ¿es qué? Es comunicar aquel incambiable verdad de Jesucristo. El mensaje del Señor no cambia, es el mismo. El que cambia es uno, es transformado de adentro hacia afuera. Y podemos comprender de una mejor manera que el Señor es aquel que nos hace no solamente que sepamos más, pero que lo experimentemos más. Experimentar la gracia de Dios, el poder de Dios y el saber que el Señor en efecto hace milagros. ¿Hay aquí quienes creen que el Señor hace milagros todavía? Él cambia vidas, Él transforma corazones, Él restaura matrimonios. Jesucristo es real. Y podemos hablarle a una persona, o a 10, o a 100, o a 1000, o a miles, no importa. Tu testimonio es aquel que va por delante como un faro encendido, donde Jesucristo está diciendo, yo soy la luz del mundo. Y todo aquel que cree en mí, la luz de la vida le seguirá. Y eso es lo que está en ti. Mira al que está sentado a tu lado. Mírale ese brillo de la luz de Cristo. Míraselo. Y si no la hay, ponle manos para que le venga la luz, hermano. Porque hay gente que tiene un rostro sombrío. Un rostro así todo preocupado, todo que realmente no está ubicado. Pero el Señor nos cambia y nos transforma. El Señor es que nos pone en una situación en la cual reconocemos que el Señor es real. Y es por eso que hoy no queremos irnos ni despedirnos sin dar la oportunidad a más de uno de ustedes que hoy se entreguen a Cristo y que de verdad digan, hoy es el comienzo del resto de mi vida. Y quiero vivir el día de hoy como si fuera mi último día que tengo para predicar y para servir a Dios y para amar a medio mundo.
Pero quiero también pensar en lo que significa para mí sentir esa novedad de vida, como si hoy fue la primera vez que prediqué, como si hoy es la primera vez que estoy en una iglesia y que puedo sentir el amor de Dios y transmitirlo a quien persona se me ponga al frente. Si usted adopta este sentimiento y pensamiento, verá que todo será diferente. Como si hoy fuera la primera vez que escuchaste el Evangelio, como si hoy por primera vez sentiste ese amor del Señor como amor líquido que es enviado hacia tu ser, que te cubre tu cabeza, tus pies, pero también en cuestión de urgencia. Hoy pudiera ser el último día. Mañana no está prometido a nadie en este mundo. Por lo tanto, hemos de predicar con urgencia. Hemos de predicar con ese espíritu de novedad, de nueva vida, de poder de resurrección, porque quiero decirles con todo mi corazón, Cristo salva. Cristo tiene poder para transformar y perdonar todos nuestros pecados y darnos esperanza hasta la vida eterna. Así es, lo creo con todo mi corazón. Y es por eso que cuando les pido que veamos en Proverbios el capítulo 14, el tema aquí es que es una decisión personal. Escoge tú ser sabio o ser necio. Dice en el versículo 1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá en su alegría. Verso 11, la casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es caminos de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos y los impíos a las puertas del justo. El pobre es odioso aún en su camino, pero muchos son los que aman al rico. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. No yerran los que piensan el mal. Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso habla mentiras. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta del pueblo la debilidad del príncipe. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Versículo 35, léanlo conmigo en voz alta todos juntos. Dice, la benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Y así vamos a estar yendo a través de Proverbios, mirando que si tú te propones a leer Proverbios todos los días, siguiendo el proverbio del día, como el día de hoy, 14, leímos capítulo 14, mañana leeremos capítulo ¿qué?
capítulo 15 y sucesivamente llegamos luego hasta el 30, 31 y luego seguimos y volvemos a empezar. Hermanos, sus vidas cambiarán, sus vidas serán transformadas. Y si buscamos el orar más a menudo, leyendo la Biblia, compartiendo juntos, viniendo los martes a las oraciones, a los convivios, viniendo los jueves al estudio bíblico, los viernes que hay diferentes actividades para matrimonios, para hombres, para damas, etc., su vida va a ser transformada. Y eso es lo que va a dar gloria al Señor. ¿Para qué ser un cristiano más como muchos que dicen, pero con sus hechos dan vergüenza? Que no sea así. Permítame terminar con 10 marcas de la mujer sabia. Día de las Madres. Queremos dejarle un toque de inspiración a ustedes. No para hacerles sentirse mal porque no logran la medida, pero ya hablamos que la medida la lograremos a medida que decidamos de todo corazón ser sabias y no necias. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Número 1, la mujer sabia, la mujer piadosa, la mujer virtuosa es aquella que practica el autocontrol. El autocontrol no es algo que tú mismo lo puedes fabricar, es algo que viene como fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 y 23. Pero Pablo le escribe a Tito, instruye cómo las mujeres ancianas y mayores deben enseñar a las menores y cómo debe haber esta virtud que se demuestra con lo que es el tener un autocontrol, tener en sí temperanza. Número 2, la marca de una mujer sabia es una persona modesta. Y Pablo escribe en Timoteo capítulo 2, versos 9 y 10 acerca que la mujer sabia, la mujer piadosa, es una mujer modesta. Una persona también que es activa, que es trabajadora. Entonces practica autocontrol, practica modestia. Número 3, produce buenas obras. Número 4, tiene cuidado de su casa y los que están en su habitación. En Proverbios 31 encontramos del versículo 10 hasta el final palabras sabias que tienen que ver con una mujer virtuosa. De ellas extraigo el versículo 27 donde habla acerca que es una mujer laboriosa y que ve de cuidar a su casa, que no le falte abrigo, que no le falte alimento. Versículo 16 de Proverbios 31 habla acerca de que es una mujer que es sabia, habla palabras de sabiduría, habla palabras de bondad. También una mujer sabia, una mujer piadosa, una mujer que se somete a su marido. Y cuando hablo de sumisión, hablo acerca de obediencia a Dios. No porque el marido merezca o no merezca, sino porque la mujer es sabia en obedecer a Dios, sabiendo que la mujer, al dar el testimonio de obedecer a Dios, no solamente el esposo, pero los hijos y a su alrededor, todo el mundo dirá, esta es una mujer que cumple con los mandamientos del Señor. Y sabemos que de la misma manera, dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Y que Dios ha colocado este orden de que el hombre es la cabeza de la mujer la cabeza de los hijos, así como Dios es el Padre de Jesucristo, es su cabeza, y Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Número 7, en el libro de Esther se nos da el ejemplo de esta mujer que era una mujer que le gustaba aprender. Una mujer piadosa, una mujer virtuosa y temerosa de Dios y sabia. Es una mujer que está siempre buscando que aprender y no pierde la oportunidad de lograrlo. También una persona trabajadora y esforzada. En Esther capítulo 2, versículo del 15 al 16, y debido a ello recibió favor y fue escogida por el rey para que fuera su esposa. Y así vemos nosotros que para la joven doncella, como para la mujer casada y las mayores, el saber de estas virtudes que se manifiestan por el hecho de tú escoger ser sabia, temerosa de Dios. Número 9, es una persona confiable, es una persona honesta, que también se nos comunica en Proverbios 31, 1 y 12. El esposo está confiado en ella. Y vemos que una persona que es honesta y que el marido confía en ella, no hay duda, no hay sombra de pensamiento doble, sino que mi esposa dijo y lo va a hacer, ella va a cumplir. Es una mujer de palabra. Y también es una mujer que es guiada no por la emoción o no por el consejo de malos, sino es guiada por el consejo de la palabra de Dios. Es una mujer que teme a Dios, esta mujer que será alabada. Las piedras preciosas no se comparan al valor de ellas.